zelandoan. Gure kostaldea ezagutzen ez duen bisitari bati zer gomendatuko zenioke? Bai, fijo barrikako Kostaldea? Bai, akantilau nola da, euskera? Akantilau? Itxasertzea. Bai, barrikako itxasertzea, hori Golfo del Nortetik hemengo muturrera joatea, gustatzen zait pilo bat txirrengula baz, eta badau oso itxasertza politak. Flitz, ez dakit entzun duzue inoiz, Flitz. Bai, Zumaian dagoena. Bai, hor dago oso famatua dena, baina hemen baita ikusten da oso ondo Flitz. Hori kanterako hondartza, eskerrean badau zati bat Flitz ikusten dela, eta kanteratik aurrean dagoen beste kalita txiki arriskoa dena, hori baita badauka eskuman, baita Flitza oso ondo ikusten dela. Eta da pasa bat, baita bunkerraetik ibiltzea eta, bueno, normalean etortzen direnean, ez dakit baiko hotelagunak Extremadurakoak direnak, eta ara eroaten ditut beti, pixka bat hori kultura, historia, hemengo los bunkers. Eta, bueno, hasi kostaldetik hori, kanterako ingurunea eta horrizko gara baita. Bueno, hay un sitio en la calita de Gorliz, cuando vas, la que estaba la del Castillito, ahí arriba, donde estaban las antiguas ruinas, así, hay una roca que está un poco desplomada, así, y ahí no suele gustar ir, sobre todo en invierno, en otoño, cuando hace un poco frío, porque ahí está protegida del norte, entonces con esa roca se puede escalar por debajo. Entonces luego pues estás escalando, te pones a leer un ratito, ahí siempre le pega el sol y el viento norte está protegido, entonces aunque haga frío, estás ahí a gusto y es un sitio como muy relajado, puedes bajar a la playa a darte un baño. Es un sitio que está aquí al lado y sin embargo tiene mucha... Euskal Herriko hainbat lekutan egon zara, zein da Euskal Herrian izan duzun lekurik gogokoena eta hondartzarik gogokoena? Hemen Euskal Herrian oso ondo dago eta gustatzen zait Mundaka eta Urdaibaiko aldea, dago Laga, Laida, Mundaka. ¿Te llevarías a una persona que viene de visita? Manito que fica Plentzia, ¿no? O Barrica. Gorli. Bueno, yo no sé, lo que sí decimos es en todo el mundo que nuestra costa es preciosa, que es dura a veces cuando tenemos mal tiempo, cuando tenemos olas grandes, pero que precisamente ese tiempo y esas olas grandes hacen que luego, cuando tenemos días bonitos como hoy, sean muy bonitas, ¿no? Sea verde, haya rocas con formas, entonces siempre animamos a la gente de fuera a visitar. Me di cuenta en 1994 que pues tenía algo, pues tenía un, no sé cómo decirlo en castellano, un don, o sea, tenía una cosa natural mía que veía que era muy bueno y algunos amigos me empezaron a invitar para ir a campeonatos. Yo jamás hasta entonces pensaba ir a campeonatos y competir. Entonces me metí en el mundo de la competición y en 1994 empecé a competir y avancé mucho en las primeras competiciones. Entonces en 94, final del año 94, después de entrar en varias competiciones durante el año, me di cuenta que tenía bastante, no sé, tenía tenía un acercamiento a este deporte y lo hacía bien. Entonces, final del 94, pues me di cuenta de que podría avanzar y me metí en la cabeza pues practicar más, hasta el 96, pues de varios años, 94, 95, 96, de haber ganado dos años seguidos campeonatos importantes a nivel nacional en Portugal, pues algunas marcas se fijaron en mí y bueno, pues me dieron. ¿Por qué escogiste este camino? Sí, acabé la carrera de enfermería hace ya 2 añitos. Desde pequeño tenía claro que quería ir por la rama biosanitaria, que es lo que me gusta. Y si soy sincero, cuando acabé la universidad no tenía ni idea de qué hacer. O sea, llegó un momento en que sí o sí tienes que dar el paso, elegir algo que tengas que hacer y como no tenía claro,
pues decidí estudiar algo que me gustase, como es el caso de la enfermería, que pueda ser útil el día a día y sobre todo es una profesión que te permite viajar, que hay trabajo gracias a eso y entonces en cualquier país del mundo necesitas enfermeros y te abren las puertas. Y luego es una profesión muy enriquecedora. El que más tiempo pasa con el paciente cuando está pasándolo mal es el enfermero. Y yo las veces que he estado de prácticas y todas las veces que he estado en hospital y así, pues el ver que lo que tú haces ayuda a los demás cuando están pasándolo mal, pues te reconforta, ¿no? Y sobre todo que luego te lo agradecen. O sea, ves gente trabajando ya muchos años quizás y pierden eso, que al final tratan al paciente como, ¿sabes? Que pues si no te gusta, dedícate a otra cosa. O sea, yo creo que es una oportunidad muy buena para ayudar a la gente. Y es más, luego la gente, si te portas bien con ellos, son súper agradecidos. ¿Haces uso de esos conocimientos en tu día a día? Sí, está claro, al final es una profesión que puedes usar todos los días. A mí más me gusta mucho el deporte, el tema de vendajes, curas de heridas, cosas así, pues se dan prácticamente todos los días y si tienes conocimientos, pues los pones en práctica.